¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Vamos a dar unos pequeños minutos para dar oportunidad a que se conecten otras personas, otros colegas, y en breve estamos iniciando. Quiero agradecer la invitación a mi amigo Eric Vázquez por la invitación a compartir este tema de suma importancia, el hecho que la ley señala como delito, en su página Sistema Penal Acusatorio y Oral Capacitación Puebla, porque es un tema que a pesar de que ya hay criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte, todavía se siguen confundiendo algunos términos y algunas cuestiones que en la práctica generan confusión en los operadores. Y no solo eso, sino que también puede traer consecuencias en cuestiones de un mal dictado de un auto de vinculación a proceso, ¿no? Si es que el órgano jurisdiccional no entiende cuáles son las circunstancias que hay que analizar. Saludos a Enrique Contreras desde Cuernavaca, Vic Senil, saludos, Palacio Roberto, saludos, Liecam, saludos, Víctor Luisa Tinoco Rendón, saludos, Claudia Yolanda Mercado Valenzuela, saludos, Luis Manuel Díaz Cano, saludos, Juan Hernández Guzmán, saludos, Ricardo Limber, saludos maestro, igual ahí profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, Lucino Mejía, Julio Ibarrola, Paola Márquez, Laura Valeria, amigo Eric Vázquez, su señoría Juan José, saludos. Siendo ya las 6 de la tarde con un minuto, Juan Pablo Gómez Calderón, igual a petición aquí de mi amigo Eric Vázquez, vamos a dar 2 minutitos más para poder iniciar con esta charla, amigos. Ángel Santiago, buen audio, gracias amigo, sobre todo porque luego batallamos, ¿no? Yo miren, soy enemigo de ponerme manos libres o estas cuestiones, considero que mi aparato tiene buen audio, entonces pues sin más preámbulo, vamos a dar inicio. Saludos Enrique Arévalo Peralta, saludos amigo. Antonio Alvarado, buen día, hasta Tlaxcala, José Rojas, Miguel de la Cruz, gracias amigos, en verdad que para mí es un honor estar el día de hoy compartiendo con ustedes todas estas circunstancias que, como ya se dijo anteriormente, siguen causando confusión. Yo tenía pensado, aunque no soy muy fan tampoco de las diapositivas, proyectarles unas pequeñas láminas, pero no se pudo. Entonces voy a ir siguiendo aquí para no tanto porque no traiga el tema preparado o alguna cuestión, sino que a veces nos agarramos a hablar y se nos van, a veces nos centramos en alguna cosa o nos enganchamos con algún tema en específico y ya no podemos abordar todo. Bueno, como primera consideración, ya que hay ya una cantidad considerable de personas conectadas, como yo les decía, es un tema que genera confusión a nivel nacional todavía, a pesar de que ya la Suprema Corte en el 2017 emitió un criterio para decir qué circunstancias se tienen que colmar para establecer un hecho que la ley señala como delito para efectos del dictado del auto de vinculación a proceso. Yo tengo entendido que en esta página nos sigue mucha gente y muchas personas de otros países, sobre todo de Latinoamérica, compañeros chilenos, peruanos, colombianos, que en su país igual tienen un sistema procesal penal de corte acusatorio. Sin embargo, ellos no tienen la figura de la vinculación a proceso en su legislación. Regresando un poco a estas primeras consideraciones, hay algunos juristas que confunden cuestiones
procesales con cuestiones sustantivas y que además de confundirlas, pareciera que se decantan o definen estas cuestiones como si fueran agua y aceite, es decir, como si las cuestiones sustantivas estuvieran peleadas con las cuestiones procesales, y no es así, pues ya se ha manifestado y ya se ha visto que no hay proceso sin dogma. Ahora bien, otra consideración importante es que también hay algunos compañeros juristas que se decantan por referir que las cuestiones sustantivas contenidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es decir, las cuestiones de la clasificación jurídica, el 141, o las cuestiones del 405 y 406, cómo define al delito y que se suprimimos la conducta y nada más ahora clasificamos con tres, con una conducta típica, antijurídica y culpable, es decir, subsumiendo la conducta en la tipicidad, refiriendo que esto es inconstitucional, toda vez que el Congreso de la Unión no tiene o no tenía facultades para legislar en materia sustantiva, solamente en materia procesal. Y a mí me causa suspicacia ese tipo de comentarios, pues desde los antecedentes de estas construcciones normativas, ya en el Código Federal de Procedimientos Penales, como lo veremos más adelante en el artículo 168, se contienen cuestiones sustantivas en una norma de carácter procesal. Es decir, la naturaleza de la figura jurídica no define en dónde se tiene que regular, porque si partimos desde esa premisa, pues la querella o la denuncia, hablando como requisito de procedibilidad, pues se tendría que estar netamente en la legislación procesal y no en la legislación sustantiva. Como vemos, la encontramos en ambas, pero esto no quiere decir, y vuelvo a lo mismo, que las cuestiones sustantivas estén peleadas con las cuestiones procesales. Lo que sí hay que tener bien claro es en qué momento aplicar unas, en qué momento aplicar otras y en qué momento pueden converger ambas. Ahora, ¿cuál es la importancia de este tema? Ya dando un preámbulo, una cuestión general. En México, y como ya lo referí hace un momento, que nos siguen por ahí, vi compañeros de Guatemala y de otros países, en México tenemos esta figura que se llama la vinculación a proceso o el auto de vinculación a proceso, que a comparación, y así es como lo tengo entendido, en Colombia, por ejemplo, en estas audiencias preliminares o previas al juicio, solamente se basan con la imputación y eso les da la pauta para inmediatamente pasar al debate respecto a la medida cautelar. Otras cuestiones que tenemos que analizar en esta situación es que el hecho de este dictado del auto de vinculación a proceso, y aquí me permito hacer el primer comentario, un auto, porque también tengo entendido que nos ven compañeros que son estudiantes y que a lo mejor no dominan un lenguaje tan técnico. Ahí saludos al maestro Arturo de Villanueva hasta Oaxaca, que igual un excelente jurista y motivante es la labor que realiza. Saludos, maestro. Hay que saber distinguir y ver en qué parte de este proceso penal acusatorio es donde nos encontramos. Nos encontramos en la audiencia inicial, es decir, una persona es puesta a disposición del juez de control, ya sea porque fue detenido en flagrancia, caso urgente, o que le fue cumplimentada alguna orden de aprehensión o en su defecto una orden de comparecencia. Estamos ante el juez de control, el agente del Ministerio Público hace la formulación de imputación, posteriormente se le da la oportunidad al gobernado si quiere declarar o no, y posterior a ello decidir en qué momento quiere que se resuelva su situación jurídica. Lo que yo les comentaba de los compañeros latinoamericanos que nos están viendo es que el auto de vinculación a proceso es una figura netamente y 100% mexicana. Como yo lo acababa de referir, en otros países solamente con la imputación que le hacen a la persona pasan al debate de la medida cautelar y posterior a ello toda la secuela procesal. Una vez que el imputado, porque ya es imputado, ya una vez que se le formuló imputación,
decide si va a declarar o no y además decide en qué momento se va a resolver su situación jurídica, y supongamos que en el supuesto el imputado decide que se resuelva su situación jurídica en ese momento, el agente del Ministerio Público tiene que peticionar esa vinculación a proceso, ¿sí? Que como su nombre lo dice, ¿sí? Va a sujetar a esta persona, va a vincular a esta persona a un proceso. Ahora bien, ¿dónde encontramos esto? Por ejemplo, el artículo 313, párrafo segundo del Código Nacional nos refiere que para motivar la vinculación a proceso, que el Ministerio Público deberá motivar la vinculación a proceso, exponiendo en la misma audiencia los datos de prueba con los que considera que se establece un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Por su parte, el artículo 316 nos habla de aquellos requisitos que se tienen que colmar para dictar ese auto de vinculación a proceso, y entre ellos la fracción tercera nos dice que de los antecedentes de investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Ahora bien, esto es nada más para efectos de poner la base de lo que se va a tratar la charla del día de hoy, pero para poder entrar en materia, a mí me gustaría que primero veamos un poco los antecedentes. Actualmente, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 16 y 19 se encuentran reguladas estas cuestiones respecto al hecho que la ley señala como delito. Por su parte, el artículo 16 nos va a decir la legalidad en ese acto de autoridad, ¿no? Que el acto de autoridad esté fundado y motivado. Posteriormente, el artículo 19 nos va a referir ya precisamente estas cuestiones del auto de vinculación a proceso, donde nos dice que igual se establecerán datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió en su participación. De la descripción que hace el legislador en la Constitución podemos ya empezar a hacer los primeros o el primer análisis. Cuando habla de esa probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, aquí entramos y me voy a centrar ahorita en esta segunda parte, porque para analizar el hecho que la ley señala como delito hay que plantear otras situaciones y circunstancias. Esta segunda parte, lo más interesante es que rompe con el principio unitario de autor, es decir, ya la misma Constitución establece o hace la distinción entre un autor y un partícipe, y esto lo leemos de que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió, es decir, ahí encuadramos a los autores, o participó en su comisión, ahí encuadramos a los partícipes, ¿sí? Ahora bien, como dicen por ahí, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Yo quisiera ver los antecedentes de este auto que sujeta al gobernado a un proceso judicial en materia penal en México. La Constitución de 1857, digamos que el primer párrafo no se ha movido prácticamente nada. Seguimos hablando de esta legalidad en el acto de autoridad. Pero sin en cambio en el artículo 19 nos hablaba de un auto, dice, ninguna detención podrá exceder del término de 3 días sin que se justifique con auto motivado de prisión. Aquí este es el primer antecedente que tenemos del auto de vinculación a proceso, un auto motivado de prisión. Pero el legislador no establecía cuáles eran esos motivos y cuál es la suficiencia que se tenía que acreditar, qué datos se tenían que establecer, de qué se tenía que llegar al Ministerio Público para en determinado momento sujetar a esa persona a este procedimiento. Esto cambia con la Constitución de 1917. Aquí ya el artículo 16 habla de un hecho que la ley sancione con pena corporal, y el 19 nos habla ya de un auto de formal prisión. Además, que en ese auto de formal prisión se establezca el delito que se impute al acusado,
los elementos que constituyen aquel, o sea, los elementos que constituyen el delito, las circunstancias de tiempo, lugar y de ejecución, así como los datos que arroje la averiguación previa. Hay que tener en cuenta esta palabrita de datos porque con la redacción actual igual se habla de datos y que hoy en día igual tampoco hay criterios definidos si estamos hablando de los datos de prueba, pero aquí quiero hacer un paréntesis porque el 316 fracción tercera nos habla de antecedentes de investigación. Si bien es cierto, hay algunos colegas que dicen que este debate ya está superado, en la práctica, es decir, en el día a día, en las audiencias, esto se sigue generando, este debate se sigue generando entre las partes que están inmersas en un proceso judicial. Es decir, si es dato, o es decir, si el Ministerio Público está sustentando su petición de auto de vinculación a proceso con antecedentes de investigación o con datos de prueba. Eso lo dejo ahí en el tintero y vamos a continuar con la charla. Entonces, este artículo 19 ya del texto original de la Constitución del 17 ya nos habla de estos datos que, estas circunstancias que yo les referí, o sea, el delito que se imputa al acusado, los elementos que constituyen aquel, circunstancias del lugar, tiempo y ejecución, y los datos que arroje la averiguación previa, los que deberán ser bastantes para acreditar el cuerpo del delito. Y aquí es donde entramos con los primeros problemas. No voy a tratar de enfrascarme tanto en estos antecedentes porque su servidor no fue formado con este sistema tradicional o mixto. Sí, les soy sincero, ya no me tocó a mí llevar audiencias teniendo como base esta legislación. Sin embargo, creo que es necesario ver los antecedentes para ver cómo estamos hoy en día. Esta figura del cuerpo del delito, yo consultando y haciendo esta investigación que ya tengo algún tiempo realizándola, me puede percatar que en términos generales, el cuerpo del delito lo definían como aquel cambio sufrido en el mundo exterior de la forma en la que está previsto en la ley. O bien, también estaba catalogado o acreditado como un hecho, suceso o acontecimiento prohibido en la ley penal. Esto generaba confusiones porque la doctrina internacional, es decir, algunos autores españoles y argentinos, referían que el cuerpo del delito era aquel instrumento u objeto que se había utilizado en la perpetración de ese delito. Entonces, ahí es donde empezamos con los problemas. También referían que el cuerpo del delito era en sí el cadáver mismo que se había encontrado en el lugar de la intervención. Entonces, como ven, a lo mejor pudiera parecer chistoso esta definición que se trataba de dar a nivel mundial respecto al cuerpo del delito y que en la legislación mexicana pues también generó gran controversia y grandes confusiones y así nos fuimos por muchos años. Esta definición del cuerpo del delito tenía una influencia muy grande con las doctrinas clásicas del derecho penal, es decir, con aquellos doctrinarios y juristas que se decantaban por las teorías causalistas. Posteriormente, es decir, de 1917 a 1993, que es cuando viene nuestra primera reforma y ya digamos que de cierta manera se homologan los requisitos del artículo 16 con los requisitos del artículo 19, uno para efectos de la orden de aprehensión y otro para efectos del auto de formal prisión. Ya aquí una de las cosas que cambian en la redacción es que ya ese auto de la autoridad ya no va a ser por 3 días, ya se establecen las 72 horas. Igual seguimos hablando de un auto de formal prisión y dice que siempre que de lo actuado aparezcan datos suficientes que acrediten los elementos del tipo penal. Es decir, trasladamos de la figura del cuerpo del delito a la figura de los elementos del tipo penal, es decir, elementos objetivos, subjetivos y normativos con una influencia muy radical de aquellos doctrinarios o juristas que se decantaban por las teorías finalistas, ¿no? O la teoría final de la acción, que como ustedes saben era incorporar al dolo y a la culpa a nivel de tipicidad. Por eso es que ya hablábamos de elementos subjetivos
como parte del juicio de tipicidad, lo que le conocemos normalmente como el tipo subjetivo. Ahora bien, aquí ya se homologa el 16 y el 19 constitucional, es decir, se requerían los mismos requisitos para tanto que el juez librara la orden de aprehensión como para efectos de que se dictara el auto de formal prisión. Aquí es donde ya entramos en materia y podemos ver cómo podemos advertir que el cuerpo del delito lo podemos ver como una cuestión sustantiva, como una cuestión meramente objetiva, y al entrar con esta reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 3 de septiembre de 1993, nos podemos percatar que ya empezamos a conceptualizar o a considerar ya no solamente cuestiones objetivas, como yo lo acabo de referir, sino algunas cuestiones de construcción normativo-cultural y además cuestiones subjetivas. Esto generó la mayor discrepancia de criterios. Como ustedes no tienen una idea, tuve oportunidad de platicar con algunos colegas que se encontraban litigando en este tiempo, en cuando se hace la reforma, porque lo que se trató fue de, pues, dotar al Ministerio Público de mayores elementos en cierta medida para lograr ya sea la orden de aprehensión o el auto de formal prisión. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que lejos de ayudar, esto se empezó a complicar, porque digamos que con la cuestión del estándar de prueba que estaba en ese momento, que era un estándar de acreditar, ¿sí? Se empezó a complicar esta situación y el Ministerio Público empezó a tener problemas y era muy difícil en estos tiempos empezar a lograr una orden de aprehensión o un auto de formal prisión. Posterior a ello vino una contrarreforma el 8 de marzo de 1999, en donde el legislador dice, ¿sabes qué? Es muy complicado. De hecho, en la exposición de motivos se advierte que dice, ¿sabes qué? Pues no pudimos, ¿no? Tratamos de facilitar y de dotar de certeza y seguridad jurídica al gobernado al momento de que se acreditaran los elementos objetivos, subjetivos y normativos. Sin embargo, no fue así. Entonces, en esta exposición de motivos a esta llamada contrarreforma del 8 de marzo de 1999, de los elementos del tipo penal regresamos al cuerpo del delito. Pero en el Código Federal de Procedimientos Penales, en el artículo 168, se establecía que el cuerpo del delito se conformaba por los elementos objetivos, subjetivos y normativos. Volviendo a lo mismo, ¿no? O sea, prácticamente era lo mismo, pero con algunos cambios y con algunas circunstancias ahí que de cierta forma pues sí modificaron. Entonces, el cuerpo del delito que teníamos en un primer momento en el texto original del 17 ya no es el mismo cuerpo del delito que tenemos en la contrarreforma del 99, y que ahí fue una mezcolanza y demás, y que, como yo les referí, la intención no es abrir debate en estas cuestiones, porque si bien es cierto, es derecho positivo, pero no derecho vigente, ya no tiene caso entrar a estos debates insanos y estériles respecto al cuerpo del delito y demás. Pero nada más es dar como un preámbulo para que ustedes conozcan cuál es el antecedente de este hecho que la ley señala como delito en la legislación actual. Posteriormente, en 2008, con la reforma en materia de justicia y seguridad en México, se reforman igual entre varios artículos el 16 y el 19 constitucional para incorporar a este hecho que la ley señala como delito. Y para efecto como de hacer aquí un pequeño paréntesis, nuestra legislación, o al menos de lo que yo me pude percatar, traemos primero o retomamos concepciones de los españoles, que son los primeros traductores de las teorías de los profesores alemanes, y que esto sucede digamos que de cierta forma retrasado, con posterioridad, y vamos adoptando figuras o instituciones jurídicas que ya de cierta forma en otros países están rebasadas o ya no se utilizan. El claro ejemplo de esta situación es que, por ejemplo, los alemanes, que son los que primero ellos hablaron del cuerpo del delito,
ellos en 1808 dejan de hablar del cuerpo del delito y establecen ya un hecho punible. Entonces, fíjense, de 1808 a 1917, que es el texto original de la Constitución política que actualmente nos rige y que a lo largo de ya más de 100 años ha sufrido una cantidad inmensa de reformas, pues vean que a 100 años prácticamente el legislador mexicano pues estaba incorporando cuestiones que ya en otros países ya habían sido rebasadas, ¿no? Dicho lo anterior, y retomando la idea de la reforma en materia de justicia y seguridad, en el 2008 incorporamos el hecho que la ley señala como delito. Se supone que bajamos una especie como de estándar de prueba, es decir, a nivel de cuestiones de probabilidad, y es como empiezan los primeros problemas. ¿Qué es lo que pasó? De vacatio legis, el legislador estableció 8 años, es decir, de junio de 2008 a junio de 2016 para que el sistema empezara con la implementación. Algunos estados de la República, como es el caso de Chihuahua, el sistema acusatorio arrancó con fecha 1 de enero del 2007. Código procesal estatal de corte acusatorio que Chihuahua en el 2007, previo todavía a la reforma de 2008 ya incorporaba, ya hacía referencia al el hecho que la ley señala como delito. ¿Qué es lo que se buscó o qué es lo que se estaba tratando de dar con esta reforma? En un primer momento, que fuera una reforma garantista, ¿sí? Es decir, en donde realmente estos principios y estos derechos, como la presunción de inocencia, como la igualdad entre las partes, que se le acabara esta cuestión al juez de que fuera juez y parte, es decir, que el juez no tuviera injerencia en allegarse de medios probatorios, hablando lato sensu. Se buscaba que este sistema, pues de cierta forma, fuera más garantista. Entonces, el primer antecedente que tenemos de esta figura, pues es el Código Procesal Penal Acusatorio del Estado de Chihuahua, y posteriormente algunos otros códigos procesales en toda la República. Entre ellos, por ejemplo, si no me equivoco y tengo mal el dato, el Código Procesal del Estado de México empezó en el 2011, y que, por ejemplo, el artículo 185 igual hablaba del hecho que la ley señala como delito, ¿sí? Aquellas circunstancias fácticas de los elementos que integran al tipo penal, y esos eran los requisitos que se necesitaban. Dicho lo anterior, tanto el circuito, es decir, los tribunales colegiados de circuito en Chihuahua y algunos otros que empezaron con la implementación del sistema procesal penal acusatorio, empezaron a definir ya los criterios respecto a la problemática que se daba en la práctica para definir qué era ese hecho que la ley señala como delito. Y, por ejemplo, algunos circuitos decían, bueno, el hecho que la ley señala como delito es el tipo penal, así a grandes rasgos. Otros decían, no, es que es el hecho prohibido, que es matar, violar, robar, defraudar, etc. Otros decían, no, ¿sabes qué? Sí, hay que hacer el juicio de tipicidad y además acreditar elementos objetivos, normativos y subjetivos. Y así nos pasamos mucho tiempo analizando y con esta disparidad de criterios, tratando de definir o tratando de encontrar cuál era ese hecho que la ley señala como delito. Sin embargo, la Corte estableció un criterio, aquí lo tengo, es la tesis de jurisprudencia 35 del 2017, repito, tesis de jurisprudencia 35 del 2017, de agosto del 2017, es una jurisprudencia por contradicción de tesis sobre esto, creo que me parece que son 2 circuitos en el estado de Chihuahua, perdón, dos colegiados en el estado de Chihuahua, en donde se contenía, o el debate mayor era, para acreditar el hecho que la ley señala como delito, o para establecerlo más bien, necesitamos acreditar elementos objetivos, subjetivos y normativos. La Corte dice, quitémonos de problemas, nada más hay que hacer el encuadramiento, ¿sí?, de esa conducta con el tipo penal, y hasta ahí. Es decir, no te metas en problemas, no te metas en otras cuestiones, y que ahorita, como lo vamos a ver más adelante, en cierta medida la Corte se contradice en algunas cuestiones. Ahora, ¿cuál es
el cambio trascendental o que podemos inferir respecto del sistema tradicional con el sistema acusatorio. Ya analizamos esta cuestión a nivel constitucional y ya analizamos cómo se encuentra regulado actualmente. Con el sistema tradicional teníamos que comprobar el cuerpo del delito, ¿sí? Con el sistema acusatorio y con la concepción que tenemos actual tenemos que establecer. Esto sí tiene una gran relevancia porque de acuerdo a la redacción, sí, Osvaldo Arciniega, exactamente, 35-2017 de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta diferencia entre comprobar y establecer pareciera que no tiene gran relevancia, pero si nosotros nos podemos saber o analizar estas dos palabras, a nivel de comprobar, digamos que para efectos del dictado del auto de formal prisión, pues ya no había más que hacer. Es decir, ¿para qué íbamos a ir a esta etapa de juicio o esta etapa decisoria en donde el juez iba a analizar, a valorar la prueba y establecer en determinado momento si era responsable la persona o no? Si ya desde el auto de formal prisión ya comprobábamos, ¿sí?, este cuerpo del delito, ya nada más digamos que tendríamos en ese entonces que ir a hacer algunos ajustes en materia probatoria para efectos de acreditar la probable responsabilidad, pero el cuerpo del delito ya estaba probado en ese momento del auto de formal prisión. Con el sistema acusatorio esto cambia y cambiamos de ese comprobar a establecer un hecho que la ley señala como delito. En la investigación que ha realizado su servidor he tenido la oportunidad de compartir algunas ideas con aquellas personas, aquellos juristas que realizaron la reforma en 2008 y también con algunos juristas que redactaron el Código Nacional de Procedimientos Penales, porque son varios los redactores del Código Nacional, no nada más es una persona que por ahí se autonombran el padre del Código Nacional o la madre del Código Nacional. Evidentemente fue una comisión redactora y platicando con ellos e intercambiando algunas ideas, ellos decían, no, espérame, es que la ley no señala delitos, la ley describe delitos. Y de acuerdo a la conformación que tenemos en el 405 respecto al delito, podemos inferir, de acuerdo a la interpretación de ese 405, que para efecto de colmar al delito en general, pues tendremos que tener una conducta típica, antijurídica y culpable. Ojo aquí con esto. No estoy hablando de una conducta, coma, tipicidad, coma, antijuridicidad, coma, culpabilidad. Estas dos primeras categorías, ¿sí?, son una sola de acuerdo a la redacción del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, no tenemos conducta y tipicidad, tenemos una conducta típica, que además es antijurídica y culpable. ¿Esto por qué cobra relevancia, amigos? Porque esa conducta tiene que ser relevante para el derecho penal. No cualquier exteriorización corporal es relevante para el derecho penal, y además si es relevante, pues evidentemente tiene que estar construida en un tipo penal. Por eso es que se prescinde ya de analizar la conducta. Enrique Flores dice: felicitaciones a los organizadores instructivas sistemáticas. Gracias desde Bolivia, saludos. Entonces se cambia de esta concepción de analizar la conducta como lo hace el maestro Zaffaroni. Es decir, la conducta es un presupuesto y como adjetivos tenemos a la tipicidad, a la antijuridicidad y a la culpabilidad, ¿no? Con la redacción del 405 del Código Nacional de Procedimientos se prescinde de la conducta y se analiza como una conducta penalmente relevante o con una conducta relevante para el derecho penal a nivel de tipicidad. Por eso hablamos de una conducta típica, antijurídica y culpable. ¿Esto qué tiene relación con el hecho que la ley señala como delito? Ese hecho que la ley señala como delito, y de acuerdo a la construcción que hace la Corte, espérenme que aquí tengo la diapositiva, que les digo que yo quería proyectarla, pero no sé qué pasó, que ya no. Bien, lo primero es que existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho. Ahí, punto.
Ese hecho, como yo se los acabo de referir, que es una cuestión del mundo fáctico, tiene que ser en sí mismo o tiene que contener en sí misma una conducta relevante para el derecho penal, ¿sí? Ahora, si la ley señala a esa conducta como delito, ¿sí? Que como yo se los refería, en realidad la ley no señala, la ley describe que es un delito. Si hacemos si dividimos el hecho que la ley señala como delito en estas dos partes, lo podemos comprender mejor, ¿sí? Entonces, existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho hablando de forma genérica, de forma general, que tiene inmersa una conducta que es relevante para el derecho penal, ¿sí? Toda vez que es relevante porque la ley señala a esa conducta o a ese hecho, ¿sí? Como delito. Y posteriormente que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. ¿Qué podemos advertir o qué podemos inferir de esto, compañeros? Si nosotros tratamos de analizar esta palabra en su conjunto, el hecho que la ley señala como delito, nos vamos a enfrentar con grandes problemas porque hay que ir desentrañando el sentido de la norma, desentrañando el sentido del legislador, para efecto de que nuestras audiencias sean o fluyan con una mejor argumentación, ¿sí? Si ese hecho que en sí mismo contiene una conducta no es relevante para el derecho penal, de acuerdo a la construcción normativa, ya sea del 405 o si estamos ahorita a nivel de audiencia inicial en vinculación a proceso, por ejemplo, en la Ciudad de México, el artículo 29, en su penúltimo párrafo, nos refiere que las causas excluyentes del delito se tendrán que revisar de oficio por el órgano jurisdiccional en cualquier etapa del procedimiento. Asimismo, el 316, la fracción cuarta, nos dice que a la hora de dictar el auto de vinculación a proceso, se tendrá que analizar que no se actualice una causa excluyente del delito. Y es aquí donde cobra relevancia esto que yo les decía, amigos. Porque miren, la Corte en este precedente que yo les refería, dice que el hecho que no es necesario, ¿no? Que no es necesario acreditar elementos objetivos, subjetivos y normativos. Y esto genera ya la primera confusión, porque de faltar un elemento de estos, y yo apenas lo sostenía en mi página de Facebook, y que igual se abrió el debate de forma sana, si a falta, es decir, si en este hecho que la ley señala como delito, faltara a lo mejor un elemento objetivo o a faltar el elemento subjetivo, que podría ser el dolo, la culpa o alguno subjetivo específico distinto al dolo, o a lo mejor algún elemento normativo, evidentemente estamos ante una situación de atipicidad. La atipicidad conforme al 29, y aquí podemos analizar tal vez el 15 del Código Penal Federal o el Código Penal que a ustedes se les ocurra, la atipicidad es causa excluyente del delito. Entonces es necesario analizarla para el dictado del auto de vinculación a proceso. Es por eso que aquí la Corte, digamos que empieza a hacer la descripción muy bien, empieza a hacer un análisis muy correcto respecto al hecho que la ley señala como delito, pero al final yo siento que es desatinada en el sentido de decir que no se necesitan acreditar. Por lo que yo les acabo de referir. Y el argumento de la Corte es que esto se va a acreditar a nivel de sentencia, o es decir, esto se tiene que acreditar o es una exigencia que tiene que ser a nivel de sentencia, como ya lo conocemos, de más allá de toda duda razonable, pero hasta la sentencia. Como estamos en un estándar de probabilidad, ¿sí?, de suposiciones, porque recordemos que después dice que se cuenten con indicios razonables que así permitan suponerlo, pues con el mismo estándar se tienen que sustentar esos elementos objetivos, subjetivos y normativos, porque precisamente ese es el trabajo de la defensa. Si yo como abogado defensor me percato que hay una causa excluyente del delito, aún y hablando de culpabilidad, o sea, como causa de inculpabilidad, no importa, aunque estas cuestiones de culpabilidad atañen a la responsabilidad penal y que evidentemente tienen que ser materia de juicio, pero no importa, con este estándar de prueba reducido, digamos que es como podemos ver, si nosotros nos imaginamos a la balanza,
que también hay grandes compañeros juristas que no comulgan con esta idea de que existe estándar de prueba para efectos de la vinculación. Pero imaginemos a la balanza. De un lado de la balanza está este estándar reducido. Y de este lado de la balanza está para el gobernado o para la defensa hacer valer en cualquier etapa del proceso esas causas excluyentes del delito. Y si como causa excluyente del delito hay una causa de atipicidad porque falta algún elemento objetivo, subjetivo o normativo del tipo, lo podemos hacer valer ahí para efectos del auto de vinculación a proceso. Con esto, lo que yo les quiero decir, compañeros, no es generar debate ni en el sentido de referirles que esto es como se tiene que aplicar. Al final del día ya tenemos un criterio de la Corte, las audiencias y un juez de control, ya sea del foro común o del foro federal, se apega a lo que dice la Corte en este sentido. Y para efectos, por ejemplo, del Ministerio Público, no habrá razón a lo mejor de sustentarlos en esa audiencia, pero yo creo que es trabajo de los defensores ponerse las pilas en ese estadio procesal y referir si es que se advierte, aun y cuando en la formulación de imputación y en esa construcción normativa que hace el agente del Ministerio Público no se establece a lo mejor con detalladamente los elementos objetivos, subjetivos y normativos, será trabajo de la defensa analizarlo y en caso de actualizarse alguna de ellas, sustentarla de esta manera. Dicho lo anterior, y ya para efectos de entrar al cierre de la charla, este hecho que la ley señala como delito encuentra su sustento más fuerte en lo que conocemos como clasificación jurídica. La clasificación jurídica se da desde el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde encontramos las formas de conducción del indiciado, del imputado al proceso, es decir, donde encontramos la regulación secundaria respecto a la orden de aprehensión, citatorio u orden de comparecencia. Y el legislador establece que para efectos de librar la orden de aprehensión, el Ministerio Público tendrá que sustentar la clasificación jurídica que contendrá el tipo penal, el grado de ejecución, la forma de intervención, la naturaleza de la conducta y en su caso la clase de concurso. ¿Dónde tiene relevancia o dónde cobra sustento la clasificación jurídica? Con el hecho que la ley señala como delito. El hecho que la ley señala como delito, ya lo analizamos que es esa conducta relevante para el derecho penal, ¿sí? Esa conducta penalmente relevante que la ley señala como delito, pero que además esa construcción o esa conducta típica no puede prescindir de una forma de intervención. ¿Qué significa esto? No puede prescindir de un autor o de un partícipe. Tampoco puede prescindir de un grado de ejecución. Y aquí entramos a las cuestiones de la lesión o puesta en peligro del bien jurídico tutelado. Es decir, si estamos ante una consumación instantánea, permanente, continuada, o estamos ante alguna tentativa acabada, inacabada, eficazmente desistida, ineficazmente desistida, etcétera, de acuerdo a la parte general del Código Penal que estemos aplicando. Tampoco esa conducta típica puede prescindir de una naturaleza de la conducta. ¿Qué significa esto? Que esta conducta típica puede ser de acción o de omisión, o bien puede ser dolosa o culposa, o como lo refiere el doctor Ontiveros, la imprudencia, ¿no? Hablando de la culpa. Entonces tenemos acciones dolosas, acciones culposas, omisiones dolosas y omisiones culposas. Entonces, como se dan cuenta, la construcción de la conducta típica no puede prescindir de la clasificación jurídica, porque eso le da mayor sustento tanto al Ministerio Público para sustentar la formulación de imputación y que eventualmente eso le va a servir de sustento también para solicitar la vinculación a proceso, como para el gobernado darle certeza y seguridad jurídica respecto del hecho que le están imputando, sin perjuicio, como ustedes saben, de que esta clasificación jurídica preliminar pueda variar al momento, por ejemplo, de la acusación, del escrito de acusación,
o pueda variar en su momento a la hora de los alegatos de apertura o alegatos de clausura. O bien, hasta por el mismo juez de control a la hora de dictar el auto de vinculación a proceso, con el criterio que tenemos de hace algunos meses, en donde se estableció la Corte que puede ir más allá, ¿no?, de lo que le pide el Ministerio Público, aun y cuando esto le perjudique al imputado. Pero ¿qué nos da la clasificación jurídica? Dota de cientificidad al proceso penal, ¿sí?, y además de seguridad y certeza jurídica al gobernado, para ver cómo se está haciendo la construcción normativa respecto de ese hecho que la ley señala como delito. Dice Fausto López: en esta etapa estaba mejor el auto de formal prisión, pero se puede hacer valer. Regálame una listita de tus títulos de tu biblioteca, los que son de pasta dura. Excelente exposición. Pues dice el maestro Quintino que ya en 10 años no va a haber una sola nota al pie de página de estos libros de por pasta dura, ¿no? Pero bueno, entonces, continuando con la exposición de la clasificación jurídica, entonces, no podemos dejar solito a esa conducta típica, a ese hecho que la ley señala como delito, si no lo dotamos del sustento que nos da la clasificación jurídica. De aquí me gustaría hacer un comentario. El artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, si bien nos habla de las formas de conducción, es el único artículo, ¿sí?, en el Código Nacional en el que nos establece de forma clara cuáles son los elementos de la clasificación jurídica y que son aplicables y que permea a todo el proceso en general, desde las cuestiones de las reglas de concurso en el artículo 30, posteriormente en la etapa intermedia y así hasta el alegato, como yo les decía, alegato de apertura, alegato de clausura. ¿Qué pasa con esto? No porque los elementos de la clasificación jurídica se encuentren descritos en el 141, no significa que no sean aplicables en todas las demás etapas del proceso. Si ustedes se dan cuenta, a lo largo de la lectura del Código Nacional, van a seguir encontrando esa palabrita, clasificación jurídica. A lo mejor ya no van a encontrar el hecho que la ley señala como delito, porque es una cuestión primigenia que además había que, en la legislación secundaria, había que respetar esa cuestión constitucional, ¿no?, del hecho que la ley señala como delito, pero ya viene el Código Nacional a dotar de esa cuestión sustantiva y dogmática al proceso, ¿sí?, al implementar la clasificación jurídica. Entonces, para efecto ya de aterrizarlo y decir, bueno, ya tengo un hecho que la ley señala como delito, empiezo a establecer mi clasificación jurídica, que es mi tipo penal, mi grado de ejecución, que lo correcto sería de llamarle mi conducta típica, ¿sí?, mi grado de ejecución, mi forma de intervención, mi naturaleza de la conducta y el concurso, de acuerdo a las reglas del 30 del Código Nacional de Procedimientos Penales, también se pueden analizar aquí. Dice Ro Álvarez: en resumen sería no hacer valer algún concepto de atipicidad hasta el juicio. No, o sea, hacerlo valer ahí, porque esto es permisible. Te digo, el 29 del Código Penal para la Ciudad de México establece que las causas pendientes del delito se tendrán que hacer valer de oficio en cualquier etapa del procedimiento, ¿no? El 314, fracción 4, nos dice que para efectos del dictado del auto de vinculación al proceso, el juez de control tiene que entrar al estudio de que no se actualice una de estas causas excluyentes del delito, ¿no? Entonces, nuevamente vuelvo a lo mismo, es labor de la defensa, aun y cuando no sea un requerimiento para el Ministerio Público, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte, sí es trabajo de la defensa hacer valer eso en la audiencia inicial. No solamente la cuestión de atipicidad, que es con la que está sustentando la imputación, ¿no? Porque aquí, y voy a hacer un paréntesis, quiero decirles, compañeros, que el hecho de que el juez pueda reclasificar el delito no pasaría a ser también parte. Mira, Berenice, este fue un tema que fue muy sonado hace algunos meses y generó gran controversia porque el juez, o sea, viendo estos temas desde una postura de la defensa o del imputado, pues obviamente eso de que el juez de control reclasifique, pues sí incide en esta cuestión de, no recuerdo ahorita el aforismo latino, pero bueno, al final del día es un sistema acusatorio y contradictorio. El juez nada más está, digamos, para ser un órgano
de conducción del proceso, de establecer las reglas del juego y demás, y que esté ahí como órgano de control. Pero al final del día el debate es entre las partes, es decir, la información se allega de las partes. Entonces, lo que se refería con esta tesis de jurisprudencia es que sí se extralimitaba el juez de control al reclasificar aún en perjuicio del imputado. Otra corriente lo que refería es que si esta cuestión o esta tesis de jurisprudencia la veíamos con la óptica desde la víctima, pues también cobraba gran relevancia, porque también las víctimas, de acuerdo al artículo constitucional, al 20 constitucional apartado A, en aquellos fines del proceso, que es pues que el delito no quede impune, el juez de control tiene esas facultades, porque al final del día está protegiendo los derechos de las dos partes. Entonces, considero que esto va a seguir el debate. Al menos ya tenemos el criterio de la Corte. No quiero decir que la Corte, ya porque haya establecido un criterio, ya digamos que tenga la verdad absoluta, porque sabemos que no es así, pero al menos ya nos da una idea de cómo ir encaminando nuestras audiencias, de cómo tiene que ser nuestra argumentación y de cómo tiene que ser la preparación de nuestras audiencias, ¿sí? Al final del día, tanto la defensa como el Ministerio Público, como órganos técnicos, tenemos que dominar esta situación para que en el momento que se haga el debate, en el momento que se haga el contradictorio, pues podamos hacer un buen ejercicio de defensa respecto de nuestros representados. Ahora bien, regresando al tema de la clasificación jurídica, lo más importante es, una vez que acreditamos o que tenemos ya establecido el hecho que la ley señala como delito, dotarlo de esta base de la clasificación jurídica para efecto de que se pueda entender mejor qué es. ¿Sí? Como yo les decía, no podemos prescindir del grado de ejecución, forma de intervención, naturaleza de la conducta, ¿sí? Y obviamente del tipo penal, que como yo ya lo referí, me gusta más llamarlo la conducta típica, y haciendo una interpretación armónica del Código Penal para la Ciudad de México, que es uno de los códigos penales que están mayormente armonizados con el Código Nacional de Procedimientos, hacer esa interpretación y poder inferir que actualmente, de acuerdo a esta construcción, el delito es una conducta típica, palabra compuesta, antijurídica y culpable. Ahora, me gustaría hacer otra aseveración ya para para finalizar. Cuando empezó este debate sobre el hecho que la ley señala como delito, algunos colegas referían que era aquel hecho prohibido por la norma, ¿no? Era aquel hecho que se le daba esa cuestión de desvalor. Empezaban los primeros problemas porque ellos decían, bueno, la conducta prohibida es matar, violar, robar, etcétera, etcétera. Pero haciendo y entrando en debate, yo le refería, bueno, en sí, matar a otra persona no está prohibido si esa privación de la vida que yo hago respecto de otra persona, ¿sí?, se encuentra amparada bajo una causa de justificación. ¿Sí me explico? O sea, no podemos aventurarnos a hablar de cuestiones ya, hablar de delito en general, ¿sí?, de que estamos ante un delito, porque vamos a entrar en otro debate. De acuerdo a la descripción del Código Penal Federal, es la acción o omisión que sancionan las leyes penales. De acuerdo al Código Penal del Estado de México, por ejemplo, es la conducta típica antijurídica culpable y punible, ¿no? Cuando ya de suyo es sabido que la punibilidad desde hace muchos años ya se estableció como una consecuencia del delito y no un elemento en sí. A ver, aquí dice un comentario Enrique Arevalo Peralta. Amigos, saludos. Dice, coincido contigo, Oscar, aun y cuando el estándar de prueba es bajo, la defensa sí puede hacer valer argumentos excluyentes del delito, de tal manera que si el juez de control advierte, por ejemplo, una tipicidad por falta de elemento subjetivo y la defensa lo hace valer, se tiene que dictar un auto de no vinculación. En consecuencia, para el Ministerio Público tal vez no es exigente, pero ello no significa que la defensa no lo pueda argumentar. Dicho sea de paso, argumentando el objetivo de proteger al inocente. Claro, y creo que esa es la base fundamental de la charla de hoy, ¿no? Hay que empezar a desprendernos de ideología que en primera no tiene sustento y en segunda de nada nos va a servir para argumentar en nuestras audiencias. Es decir, si se dan cuenta,
yo partí de los antecedentes históricos para poder entender ahora cómo se concibía al hecho que la ley señala como delito, ver qué criterio estaba ya de la Corte al resolver esta contradicción de tesis y decir, a ver, bueno, la Corte sobre qué se decanta, porque al final del día la jurisprudencia es obligatoria y aplicable para los órganos jurisdiccionales. Entonces, al hacer esta argumentación, a lo mejor habrá alguna defensa que le diga, a ver, el elemento subjetivo distinto al dolo, como son a sabiendas, ¿no? O otro que se les ocurre en algún tipo penal, y el Ministerio Público a lo mejor no lo acredita, ¿sí? Con el criterio de la Corte es que no es necesario, pero ahí es donde la defensa tiene que decir, a ver, señoría, el elemento subjetivo específico distinto al dolo a sabiendas no se acredita, ¿sí? De la exposición fáctica que hace el Ministerio Público. Además, en la clasificación jurídica en la que lo está sustentando no se establece. ¿Cuál es la naturaleza de la conducta? Bueno, sí, si bien es cierto de suyo es dolo, ¿sí? Está el elemento subjetivo que me establezca el elemento subjetivo distinto al dolo, porque esto, lejos de ser, a lo mejor sí es un elemento subjetivo, pero ya hay tendencias ahí de que también son elementos objetivos del tipo penal. Entonces, al final del día es la construcción normativa de la conducta típica inmersa en el tipo penal, ¿sí? Haciendo esta cuestión de lo que llamamos antes la subsunción, ¿no? Entonces, vamos a quitarnos ya de rollos. Yo los invito reitero, no es que esta sea la verdad absoluta, yo simplemente lo dejo, pongo las cartas sobre la mesa, ya serán ustedes como juristas qué les ha servido en la práctica, qué aplican, qué no aplican, algunas experiencias, malas experiencias sobre todo, porque así como hay buenos jueces garantistas, hay jueces malos, y esto con la finalidad de que la dogmática penal dé sustento científico al proceso, y no solamente sustento científico al proceso, sino que dote de certeza y seguridad jurídica al gobernado, porque si estamos ante ese estándar mínimo, pues vaya, pues con las simples manifestaciones que haga el Ministerio Público, a ese nivel de probabilidad, pues con eso tengo para un auto de vinculación a proceso. Es ahí donde entra la labor del abogado al conocer estas construcciones normativas respecto de la clasificación jurídica, y que uno se la tiene que saber de memoria. Dice mi maestro, el maestro Rubén Servín Sánchez, la paquetería jurídica tiene que estar actualizada al día. Entonces, tipo penal, grado de ejecución, forma de intervención, naturaleza de la conducta, y en su caso o en caso de aplicar la clase de concurso, esto va a dotar de base y de cientificidad al hecho que la ley señala como delito. Yo estoy a sus órdenes para cualquier otra pregunta. Dice Miguel de la Cruz, maestro, ojalá pudiera enviarme mi correo la tesis que refirió en su ponencia. Claro que sí. Clemente, excelente charla Penali, gracias por compartir su conocimiento. Dice Mario Ford, el MP tiene la obligación de investigar el hecho y bajo el principio de lealtad y objetividad debe señalar los elementos que tengan que ver con alguna causa de justificación de inculpabilidad. Claro, esto lo hace al momento de esos actos de investigación ser de cierta forma imparcial y conducirse bajo estos principios para efecto de que en caso de actualizarse, pues diga, ¿sabes qué, su señoría? Aquí se actualiza una causa excluyente del delito y no hay más que hacer en esta audiencia. José Luis Sánchez García, saludos amigos, muy buena charla, domina excelente el tema. A ver, dice aquí mi maestro Ricardo Limber, bajo un control horizontal, el juez de control únicamente puede resolver con base en el contradictorio entre las partes. Y bajo las excepciones que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales, como forma de excepción, la reclasificación del auto de vinculación a proceso. Tan es así que no es un actuar deliberado por parte del juez, ya que la ley no le permite hacerlo en el control para la cuestión hacia el supuesto de flagrancia, y mucho menos en etapas posteriores a la inicial como lo sería en la intermedia en juicio. Sí, maestro, sin duda, o sea, y este tema también de la reclasificación de la hipótesis de flagrancia, apenas yo lo comentaba en una estación de radio con mi querida amiga Odette, abogada penalista, que pueden encontrar por ahí el video, en donde al final del día lo que hace o lo que tendría que hacer el juez de control es ratificar en ese control de la detención que esto fue así, y no darle una hipótesis de flagrancia distinta a la que ya estableció el Ministerio Público. Y nos encontramos con otra problemática, porque en Ciudad de México el Ministerio Público que integra la carpeta de investigación no es el mismo Ministerio Público que va a la audiencia. Entonces esto también ya genera un problema, porque
si esa carpeta de investigación va, digamos que muy floja en la cuestión fáctica de la hipótesis de flagrancia, pues el Ministerio Público Judicializador le vamos a dar una tunda y además se va a llevar una buena regañada por el juez. Saludos, amigo. Dice, los elementos subjetivos el MP es obligatorio acreditar y en caso que no lo realiza, es obligación de la defensa argumentar al juez su falta. Sí, en el mismo sentido que lo habíamos referido. Miguel Barrón dice, maestro, también se puede invocar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Segarra Martín contra Perú, párrafos del 121 al 125, y para su aplicación sería la jurisprudencia de la Suprema Corte de rubro... no puedo ver el comentario. Aquí está. De rubro jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para los jueces mexicanos. Sí, claro, o sea, también los jueces tienen esta obligación de no solamente respetar la norma constitucional, sino también aquellas normas de carácter internacional. Y también es trabajo del abogado dominar, conocer los artículos en donde atañen estas cuestiones, ¿no? Débora, saludos, amiga. Vixenil, gracias. ¿Cuál es el rubro de las tesis? A ver, el rubro se los digo, el rubro de la tesis que yo les referí hace un momento es... A ver, permítanme. Dice, auto de vinculación a proceso para satisfacer el requisito relativo a que la ley señale el hecho imputado como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, de manera que permite identificar las razones que lo llevan a determinar el tipo penal aplicable. Ese es el rubro y es la tesis de jurisprudencia 35-2017 y el número de registro es 2014-800. Jamás he visto que le hayan pegado mención de las causas de justificación. Sí, yo tampoco, ¿no? Eso sería el deber ser. Es decir, esta jurisprudencia de fuente internacional es benévola, que la contradicción de tesis 35-2017 a través de la jurisprudencia de la Corte que precise que se puede pedir su inaplicación. Claro, igual un tema interesantísimo, la inaplicación de la jurisprudencia de la Corte es otra cuestión ahí interesantísima. Porque los jueces piden datos de prueba en audiencia inicial. Mira, Vixenil, ese es otro tema, igual que no sabes cómo ha causado controversia, porque de acuerdo a la descripción que hace el Código Nacional en el 261, pues los datos de pruebas, ya sabes que es la referencia a aquella información contenida, shalala, que al final termina en que sirve para acreditar. Es más, vamos a consultarlo aquí para atender ese argumento, que es muy importante. Dice... el dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción a uno desahogado ante el órgano jurisdiccional que se advierte idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Fíjense cómo, de acuerdo a la redacción o a la descripción del Código Nacional, el dato de prueba sirve para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado. Entonces, si partimos de esta redacción, pues la defensa, si utilizaríamos datos de prueba, nos estaríamos metiendo el pie nosotros mismos, porque los datos de prueba sirven para esto. Sin embargo, es un tema que ya está superado porque, por ejemplo, en el 308 refiere el Código Nacional que la defensa puede aportar datos de prueba. Entonces, yo considero que más bien es una mala redacción del Código Nacional. Sin embargo, a mí me gusta más utilizar la palabra antecedente de investigación que la palabra dato de prueba. La palabra dato de prueba yo se la dejo para el Ministerio Público. Aunque, reitero, es un tema que ya de cierta forma está superado, pero en lo personal su servidor utiliza más la palabra antecedente de investigación. Si ya no hay más dice, doctor, en el proceso penal, por ejemplo, en el caso de asesinato, siempre la fiscalía no obtiene suficientes pruebas por las razones quedan impune. Yo como defensora de la víctima, ¿cómo debo proceder ya que la fiscalía es dueña del proceso? Abogada Carpilar Ágila Zarauro, si nos está escribiendo usted de México, hoy en día usted
como abogada de la víctima, usted se encuentra en la figura de lo que es el asesor jurídico. El asesor jurídico, digamos que tiene voz y voto dentro del proceso, tanto en la solicitud de vinculación respecto de que a lo mejor el Ministerio Público está haciendo mal su argumentación y está sustentando mal su petición. Es ahí donde se materializa de una forma importantísima la figura del asesor jurídico, precisamente para evitar la impunidad. Entonces, ¿cómo puede actuar usted? Pues usted tiene todas las facultades. Reitero, no sé si nos está escribiendo de México, pero en México está regulada esta figura y el asesor jurídico tiene facultades, ¿sí? Símiles a las del Ministerio Público para proteger los derechos de la víctima. Saludos, amigo yo RM, y pues bueno, compañeros, yo les agradezco que se hayan quedado toda la charla conmigo. Nuevamente reitero, no es que esto sea la verdad absoluta, yo lo dejo y lo someto a consideración de ustedes para efecto de ver qué les puede funcionar y qué no, y que además la argumentación que ustedes utilicen en la audiencia tenga un sustento más serio, ¿no? Sabemos que la fiscalía a veces no hace bien su trabajo y es ahí donde nosotros podemos aprovechar, no de forma dolosa, sino utilizar una forma correcta la argumentación y el conocimiento de estas cuestiones y poderlo aplicar. Yo estoy a sus órdenes, me pueden seguir ahí en mi página de Facebook y les mando un fuerte abrazo. También quiero agradecer a mi amigo Eric Vázquez y a la página de Sistema Penal Acusatorio Puebla por la oportunidad y quedo a sus órdenes. Yo les agradezco y quedo al pendiente. Hasta luego.